La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Gracia y paz de Dios a todos vosotros, amables hermanos y amigos que nos están escuchando. En esta hora voy a compartir con vosotros un mensaje titulado La importancia de la ley de Dios. Pero antes, como una introducción, vamos a estar viendo la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés, pues estas son dos leyes diferentes que hay que conocer bien para no confundirse y para hacer las cosas correctas. Entonces vemos, la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios y fue escrita en 2 tablas de piedra, y la escritura que contienen son los 10 mandamientos. Y estas tablas de la ley de Dios fueron puestas en el arca del testimonio, la cual era un cajón hecho de oro, tal como Jehová le instruyó que lo hicieran, como dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Esta ley de Dios fue guardada ahí para que nadie la pudiera tocar. El resumen de la ley de Dios es que los 5 primeros mandamientos nos enseñan a amar a Dios y los 5 mandamientos restantes nos enseñan a amar al prójimo. La transgresión de los mandamientos de la ley de Dios es pecado. Por esto dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aparte de esto, diremos que la ley de Moisés fue escrita por Moisés en un libro, como dice en Deuteronomio 31, versos 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, y esta ley de Moisés fue puesta fuera del arca del pacto, como dice en Deuteronomio 31, versos 25 y 26. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Y fueron escritas en este libro más de 600 leyes y principios para normar la conducta, los ritos y las ceremonias. Por decir, la ley de la expiación que fueron escritas en esta ley de Moisés fueron para expiar o perdonar los pecados en una manera representativa y profética. Por esto dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versos del 5 al 7. Por lo cual, estando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí vemos que la ley de Moisés fue abolida porque solo nos apunta al Mesías. Pero como ya Cristo el Mesías vino y Él cumplió la real expiación perfecta y eterna, entonces la ley de Moisés queda sin efecto, pero no así la ley de Dios, que es otra cosa, como ya vimos. Entonces seguimos estudiando y viendo la importancia de la ley de Dios.
La ley de Dios viene desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva fueron creados, conocieron la ley de Dios y la guardaban inconscientemente porque los mandamientos de Dios fueron escritos en sus corazones, pues ellos solo sabían hacer el bien y se deleitaban haciendo la voluntad de Dios. Y esto fue hasta el día en que pecaron, y solo cuando desobedecieron y comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal que les fue prohibido, solo entonces se le abrieron los ojos para ver lo malo, y fueron conscientes del mal que habían hecho, y como resultado perecieron. La ley de Dios es toda palabra que sale de la boca de Dios. Son los estatutos y ordenanzas de vida para cumplir y disfrutar de la vida. La ley de Dios nos muestra y trae luz, enseñanza e instrucción, porque es el manual de santidad para hacer la voluntad de Dios. Debemos saber que todos los mandamientos de Dios son santos, justos, perfectos y eternos. La ley de Dios nos acerca a Dios y nos enseña qué es pecado. Por eso todos los que quebrantan la ley de Dios están cometiendo pecado. Como dice en 1 de Juan capítulo 3 versos 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos que Dios es el mismo y Él nunca cambia. Sus mandamientos también son eternos, como Él es eterno. Debemos saber que Jesús es Dios, y Él es el mismo que dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte de Sinaí. Tal vez esto le suene raro, porque desconoce las Sagradas Escrituras, pero hay pasajes bíblicos para entender esto. Veamos en Éxodo capítulo 3, versos del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien, aquí vemos en el verso 2 que se le apareció el ángel de Jehová en medio de la zarza. Y más adelante en el verso 4 vemos que es Jehová el que estaba en la zarza. En el Antiguo Testamento vemos que la palabra ángel también significa mensajero o representante. Y sabemos que Jesucristo, como el Hijo de Dios, era también el mismo Dios. Por esto se entiende que Él mismo fue el que entregó las tablas a Moisés. A través de todas las Escrituras vemos que el Dios Hijo, Jesucristo, siempre ha estado al lado de los hombres. Por eso también vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, que nos habla que cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego atados en el horno de fuego, cuando vio el rey Nabucodonosor al horno, quedó espantado y dijo: he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Pues en realidad lo que Nabucodonosor estaba viendo era al Hijo de Dios, Jesucristo. Este y otros pasajes nos muestran que Jesucristo siempre ha estado junto a los hombres, redimiéndolos, aconsejándolos, guardándolos y guiándolos, pues la columna de nube que acompañó a los israelitas en el desierto y la columna de fuego que estaba por la noche es el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que también cuando Cristo estuvo aquí en la tierra,
le dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 14 versos 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y añade en el versos 21 del mismo capítulo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces vamos entendiendo que los mismos mandamientos de Dios el Padre son los mismos mandamientos de Jesucristo el Hijo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 también dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De donde vemos que los mandamientos de Dios enseñan, purifican, corrigen y capacitan al hombre para toda buena obra. La mejor herramienta para evangelizar es la ley de Dios. Por eso vemos que Jesucristo mismo, en el capítulo 10 de San Marcos, cuando vino un hombre y postrado le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El verso 18 del capítulo 10 dice que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondió y dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Y la palabra dice que él se fue triste, porque él amaba las riquezas, era codicioso y avariento. Así vemos que la palabra de Dios lo descubre todo. Es necesario también saber que Jesucristo fue judío, y él no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Por esto él mismo dice en Mateo 5 versos 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley y la gracia siempre han estado unidas, porque siempre la una lleva a la otra. O en Romanos capítulo 6 versos 15 también dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto también quiere decir que no podemos dejar la ley de lado, pues todo aquel que quebranta la ley está en pecado, y al estar en pecado no puede estar en la gracia. Además debemos saber que la ley nunca ha sido un medio para salvación, sino para señalar el pecado, pues sabemos que el que quita el pecado es Cristo. Por esto Juan el Bautista, al ver que Jesús venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1 versos 29. Todos los hombres somos salvos por medio de la fe en Cristo. Por esto dice en Efesios 2 versos del 8 al 10: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que somos salvos por fe para hacer buenas obras, pues solo los que hacen la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, muestran que tienen la fe verdadera y que son verdaderamente salvos. Por esto también dice en Mateo capítulo 7 versos 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En este tiempo hay muchísimos creyentes superficiales que hacen las cosas a medias y no hacen la voluntad de Dios completa. Por esto es que serán rechazados en el día final y hallados como malhechores.
También es necesario saber que Cristo no nos libró de la ley, sino de la maldición de la ley, que es otra cosa. Veamos en Gálatas 3, versos 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. También hay quienes piensan que Jesucristo quebrantó la ley, profanando el día de reposo. Esto no es cierto. Fueron los fariseos los que le acusaron de quebrantar la ley, y sabemos que los fariseos eran hipócritas, falsos y mentirosos. Si Jesucristo hubiera quebrantado la ley, entonces fuera un pecador y no podría ser nuestro Salvador. También debemos saber que todas las bendiciones de la ley y las del Evangelio son para nosotros si guardamos y obedecemos a los mandamientos de Dios. El nuevo pacto no contradice a la ley y a los profetas, ni los deja sin efecto, como muchos piensan. La fe en Cristo más bien confirma el antiguo pacto. Por esto dice en Romanos capítulo 3, versos 31: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto está diciendo el apóstol Pablo. En este tiempo hay mucho creyente confundido, porque los teólogos y las enseñanzas y doctrinas de hombres le han hecho creer a la gente que la ley de Dios ha sido abolida, pero el nuevo pacto no anula a la ley, sino que lo mejora y profundiza en algunas cosas, cumpliendo el mismo propósito de la ley, pues lo que ha cambiado son las leyes sacerdotales y los ritos ceremoniales representativos y simbólicos que se cumplen y perfeccionan en Cristo, porque Cristo es el eterno y nuevo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Toda la ley, los pactos y las promesas de Dios desde Génesis se integran y se completan en Cristo y en su santo evangelio, porque Cristo es la ley en persona, es el verbo hecho carne. San Juan capítulo 1, versos del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versos 14 vemos del mismo capítulo que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Somos salvos por la gracia de Dios y solo por la fe en la obra redentora de Cristo. En Gálatas 2, versos 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero sabemos que la ley es importante porque por ella descubrimos y conocemos que es pecado, y por tanto nos lleva a Cristo, el único Salvador, como dice también en Gálatas capítulo 3, versos 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ahora en el Evangelio somos verdaderos discípulos y somos bendecidos si guardamos los mandamientos de Dios. El estado de gracia no invalida la ley, sino que lo confirma y lo profundiza. Debemos saber que lo que Cristo y el apóstol Pablo reprocharon a los fariseos no fue a la ley que ellos leían, sino a la interpretación que ellos le daban, y al cambio y a las añadiduras de los intérpretes legalistas rabinos judíos que reemplazaron y torcieron a la ley, mezclándola con las tradiciones y los mandamientos humanos. Por esto vemos en San Mateo capítulo 15 que los fariseos y escribas
Le acusaban al Señor Jesús diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los fariseos torcieron la ley y metieron tradiciones y mandamientos de hombres en todos los mandamientos de la ley para salir favorecidos. Como también ahora en este tiempo hay muchos líderes y religiosos que están igual o peor que los fariseos, acomodando e interpretando privadamente las escrituras para hacer prosélitos o sacar ventajas y beneficios económicos, guiados por su avaricia o su mente carnal, sin la guía del Espíritu Santo. La fe en Cristo salva, pero si no tiene las obras dignas de un arrepentimiento verdadero y los frutos de una verdadera conversión, está muerta en sí misma. Por esto dice Santiago capítulo 2 versos 14: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es necesaria la fe, pero acompañada con obediencia a la ley que produce las buenas obras. Por esto dice en Efesios 2 versos 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema de los fariseos fue que tenían la ley, la leían, pero la predicaban torcidamente y peor aún no lo practicaban. Por esto dice en Mateo capítulo 23 versos 2: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Como en aquellos días había muchos judíos hipócritas, falsos y mentirosos, ahora también sobreabundan muchos creyentes falsos y mentirosos, que no viven conforme a la ley de Dios ni conforme al Evangelio. Por esto mismo, tú que estás escuchando, tienes que librarte de las doctrinas y tradiciones de los hombres y volverte al Evangelio verdadero, que verdaderamente es la ley con más profundidad. En este tiempo Dios está restaurando a su pueblo con la verdad de su palabra en todo el mundo, para el día de su venida. Por esto escucha la voz de Dios y deja de jugar a la religión. Deja las creencias superficiales sin frutos. Deja la falsedad y cristiandad que solo te lleva a provocar la ira de Dios. Toda persona que ha sido justificada tiene la fe en Cristo y obedece a la ley. Vea lo que dice en Habacuc capítulo 2 versos 4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y en Romanos capítulo 1 versos 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y en Romanos 2 versos 13 también dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Todos debemos saber que Dios va a juzgar a todos los hombres con su ley, pues es la ley la única que establece las buenas obras y las malas obras. Y en Apocalipsis capítulo 20 dice que Dios juzgará en su trono blanco a los muertos grandes y pequeños por los libros, y serán juzgados según sus obras. También en Eclesiastés capítulo 12 versos 13 y 14 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda persona que no conoce la ley no sabe ni entiende cómo ha ofendido a Dios, ni no sabe de qué se va a arrepentir, porque no conoce los mandamientos de Dios. Por esto es hora de volverse a estudiar los mandamientos de Dios. Es momento de mirar y examinarnos a nosotros mismos con los mandamientos de Dios para ver en qué hemos fallado. Si estás tratando de salvarte y de agradar a Dios a tu manera o a la manera equivocada que te han enseñado, porque piensas que no es importante conocer la ley, estás perdido, estás perdida, lleno de pecados. Por esto necesitas conocer y descubrir tus pecados, pues solo el que reconoce, confiesa y se aparta de sus pecados será perdonado. Como dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado es la transgresión de la ley. El infierno es el castigo, pues es la multa por transgredir la ley. No te agrada conocer esto, pero es necesario. Este conocimiento te da temor, te despierta para buscar a tu Salvador. Cada vez que violaste la ley, te hiciste daño, y tu conciencia lo sabe, y te acusa porque has ofendido gravemente a Dios. Razonas y entiendes que esto es cierto, por esto sientes temor en tu corazón y sabes que solo te espera el juicio. Por eso necesitas con urgencia una salida y un Salvador. Dios sabe todo y no quiere que ninguno perezca, y Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que es la ley y la gracia de Dios, que trajo su Hijo Jesucristo. Él ha provisto la gracia de Dios en Cristo para rescatar a los pecadores y transgresores que creen y aceptan la obra redentora de su Hijo Jesucristo, pues Él sufrió, murió y resucitó por nuestros pecados, para que así con su muerte sustitutoria pueda perdonarnos y salvarnos de todos nuestros pecados. Él es el único y suficiente Salvador. Él es el único que te puede liberar de esta condenación tan grande. Por eso escapa de la ira y ven al Salvador con arrepentimiento y fe en su obra redentora. La fe que salva es la fe en el Señor Jesucristo. Pero si uno cree en Jesucristo solo como su Salvador, todavía está perdido y no es salvo, porque nadie se puede salvar sin tener a Cristo como su Señor y amo de toda su vida. Dios justifica a los que ponen su fe en el Señor Jesucristo y aceptan su señorío. Por esto dice en Romanos capítulo 10 versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues arrepentirse es someterse al señorío de Cristo. Arrepentirse es volverse a Dios para obedecerle y amarle para siempre. Por eso en esta hora oremos para que Dios te ayude a hacerlo desde este mismo momento. Padre Santo y maravilloso Dios Altísimo, te alabamos por la inmensidad de tu gracia y de tu bondad.
que nos muestras a todos nosotros los hombres pecadores. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para sufrir, morir y resucitar, para poder salvarnos. Por eso en esta hora te damos gracias por tu palabra fiel y verdadera, que nos brinda la salvación y la vida eterna. Y en este momento pedimos por todas las personas que han decidido arrepentirse y volverse al señorío de Jesucristo, tu amado Hijo. Te pedimos que les concedas gracia para el oportuno socorro de sus almas. Alabado y bendecido seas, Señor nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. Gracia y paz a vosotros. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá